Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, hola Viviana, Mili, Aníbal, Nicolás, Carla, hola Iti, hola Karen, perdón, hola Blanca, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar acerca del problema de la pereza. Yahweh y su hijo Yahshua, los dos mayores trabajadores, ellos odian la pereza. Yahshua dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo en Yahanan 5, Pasuk 17. En todo registro bíblico se condena la pereza en general y se amonesta al perezoso, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En el Tanaj. En el libro de Mishlei, de Proverbios, encontramos una descripción del perezoso. Ante todo, inventa obstáculos para justificarse y no emprender un proyecto. El camino del perezoso es como seto de abrojos, dice Mishlei, o sea, un arbusto lleno de abrojos, ¿no es cierto? Él ve su tarea como un camino lleno de dificultades, muy difícil de andar, y da excusas ridículas para ser holgazán. Por ejemplo, dice, hay un león en la calle, me matará si salgo. En el Mishlei 22, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 dice, un hombre perezoso dice, hay un oso en el camino, un león en la plaza. O sea, hay diferentes peligros. Mejor que me quede quieto, que no me mueva y que no haga nada. Shalom, Mariel, bienvenida. Cómo todas estas cosas las dice como si un peligro que realmente no existe, ¿no es cierto? Porque esa es la realidad, no existe, dificultara su trabajo. Sin embargo, son todas invenciones propias. La pereza va acompañada con frecuencia de la cobardía, que consiste en retraerse debido al temor. A veces llegan hasta a creerse verdaderamente estas cosas que dicen. En la parábola de los talentos, el mal sirviente es acusado de ser perezoso también. Y él se justifica diciendo que tuvo miedo. Por eso tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Aquí tiene usted lo que es suyo, porque él pensaba que él era malo y castigaba, ¿no es cierto? En respuesta, su amo le dijo, sirviente malo y perezoso. Sí, sabías que cosecho y le sigue hablando, ¿no es cierto? Aunque otros pueden aconsejar o instar al perezoso, él se da vuelta en la cama como una puerta sobre su quillo, es decir, sobre los goznes, sobre las bisagras, ¿no es cierto? Como si fuera incapaz de levantarse. Dice el Mishlei 26, la puerta se voltea sobre sus goznes y el perezoso sobre su cama. Está dando vueltas de un lado para el otro, ¿no es cierto? Como una puerta. Es demasiado perezoso inclusive para alimentarse a sí mismo, es pintado así. El perezoso mete la mano en el plato, ni siquiera se la lleva a la boca. Exagerando, ¿no? Verdaderamente la condición de esta persona. Además, también esta persona, el perezoso, se ha engañado a sí mismo, de manera que en su propio corazón piensa que tiene razón. El perezoso se cree más sabio que 7 hombres que dan buen consejo, dice Mishlei 26. Esta persona da rienda suelta a razonamientos engañosos e imaginarios como los que ya mencionamos, ¿no es cierto? Puede argumentar que su trabajo afectará su salud o que está demasiado cansado, puede parecerle que el mundo le debe la manutención, ¿no es cierto? Que el mundo tiene que ocuparse de él y además tiene también normalmente el hábito de postergar todo trabajo hasta mañana. Mañana nunca llega, es un mañana eterno, ¿no es cierto? En el invierno el perezoso no ara, al tiempo de la cosecha busca y no encuentra nada, dice el capítulo 20 de Proverbios. Con cualquier cosa que haga, por pequeña que sea, le parece que ya ha hecho su parte, ¿no es cierto? Y su parte por todo el año, probablemente. Es decir, tanto como los demás. El perezoso no busca sobresalir de ninguna manera, le basta con pasar desapercibido. Donde se puede, se acomoda, ¿no es cierto?, para pasar desapercibido. Aunque la persona diligente puede dar una respuesta sensata para cualquiera de todos los argumentos que coloca, ¿no es cierto? Él es más sabio a sus propios ojos, como dice, y piensa que los demás son tontos porque se esfuerzan y intentan animarlo a que haga lo mismo.
Las consecuencias de la pereza. Aunque la persona perezosa puede pensar que se pondrá a trabajar más tarde, ¿no es cierto? Porque tiene ese tipo de imaginaciones también. Las consecuencias de su pereza lo alcanzan de súbito, de repente, y es demasiado tarde, porque se le dice un poco más de sueño, un poco más de dormitar, un poco más de cruzar las manos para estar acostado. Y tu pobreza ciertamente vendrá justamente como algún vagabundo y tu carencia como un hombre armado. Sea que se tome de forma literal o figurada, la descripción de la situación en la que se encuentra el perezoso resulta completamente verdadera. Pasé junto al campo del individuo perezoso y junto a la viña del hombre falto de corazón. Y mira, todo eso producía mala hierba. Ortigas cubrían su mismísima superficie y su mismo muro de piedra había sido demolido. Y en Eclesiastés, en el capítulo 10, dice, por gran pereza se hunde el envigado, o sea, el techo de vigas, y porque se dejan bajar las manos, hay goteras en la casa. O sea que si la persona no se ocupa, todo se viene abajo, ¿no es cierto? Y aquí en Proverbios, el perezoso es puesto justamente al lado del hombre falto de corazón, o sea, del egoísta, ¿no es cierto? Es colocado en el mismo nivel en las escrituras. Cualquiera que contrate a una persona perezosa que la represente se va a decepcionar, evidentemente, ¿no es cierto? Se va a irritar y va a sufrir pérdidas sin duda alguna, porque, como dice Michelet 10, como vinagre a los dientes y como humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Pues una persona que nunca se termina de mover, ¿no es cierto? El creyente que es perezoso no cultiva el fruto del ruaj, que aviva y que activa a la persona justamente, y se mete siempre en dificultades, cede a los deseos de la carne normalmente, no va a tardar en andar desordenadamente, no haciendo ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo que no le atañe, como dice Tesalonicenses acerca de las viudas que no hacían nada, que no tenían nada mejor que hacer. Postergar las cosas. Existe un ruaj de pereza que es pasado realmente de generación en generación y es fácilmente comprobable porque los hijos actúan como los padres lo hacen. Esto se transmite de generación en generación por las maldiciones, pero también por, evidentemente, el ejemplo, ¿no es cierto? Y la imagen, porque los niños aprenden de lo que los padres hacen. De esa manera, continúan repitiendo los mismos comportamientos. Esto es en buena medida imitativo, ¿sí? Pero es probable que los abuelos también hayan sido iguales y de esta manera se extiende este mal comportamiento por largas generaciones. Necesitamos darle un alto, un corte a estas malas actitudes, revirtiendo nuestras costumbres. Evidentemente pasa por ahí la cosa, a fin de que esto no se prolongue a nuestros descendientes. Si nuestros descendientes no nos ven hacer esas cosas, la maldición será eliminada. El perezoso pospone las cosas importantes simplemente para no hacer nada, para ver la televisión o para descansar. Es una mala costumbre porque uno termina más estresado, corriendo a última hora, ¿no es cierto? Haciendo las cosas mal. Un principio bíblico que puede ayudar a mejorar mucho es procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado como obrero que no tiene nada de que avergonzarse. Si nos detenemos a pensar qué opinará Yahweh de cómo lo representamos, cuando dejamos todo para después, ¿no es cierto? Y esto en el caso del perezoso incluye todo, ciertamente, hay todo para el perezoso, y no solo las cosas del Padre, sino también las cosas del mundo. Tal vez descubramos que sentiríamos gran vergüenza por cómo realizamos nuestro trabajo de manera negligente. Muchos cuando tienen un trabajo que entregar lo dejan para el último segundo, entonces se quejan de que no les alcanza el tiempo, se lamentan, no duermen, se angustian, ¿no es cierto? Y hacen un mal trabajo realmente, normalmente. Todo hombre listo actúa inteligentemente, pero el tonto expone su estupidez, dice Michelet en el capítulo 13. Es bueno ser precavido, ¿sí? Sobre todo si uno ya ha sido expuesto en su pereza y desea resolver el asunto. Si ya fuimos expuestos en eso, necesitamos prestar atención y ser precavidos y hacer planes con antelación. Tener una agenda para programar las actividades, por ejemplo, puede ser una pequeña ayuda en cuanto a comenzar a mantener un orden de las cosas. Esto es para los que son perezosos, no para justificar otro tipo
tipo de actitudes, ¿no es cierto? Pero tampoco se trata de obsesionarse en agendarlo todo y no cumplir con la agenda, ¿no es cierto? Me paso todo el día escribiendo la agenda y después no hago nada. Estamos en la misma. La agenda termina convirtiéndose en una excusa para ser perezosos. Muchos también tratan de organizarse y pretender cambiar en un día. Así, de la noche a la mañana, si en vez de ir implementando pequeñas mudanzas organizativas, pequeñas cosas, ¿no es cierto?, de forma gradual. Por ejemplo, determinar un horario fijo para la oración personal y no dejarla de lado porque, qué sé yo, por cualquier cosa, porque ya hacemos una grupal, porque me han interrumpido, porque ese día llovió, lo que sea, ¿no es cierto? Y cumplir con esa cita que nos programamos, que es una cita que nos programamos con el Padre, pero también cualquier cosa que nos prometemos, que nos comprometemos, es algo que hacemos con el Padre, debemos recordarlo. Y cumplirlo a toda costa, cumplir con el objetivo por varias semanas, después agregar 2 o 3 cositas más y así ir desarrollando esa parte de la responsabilidad. Hay personas que tienen la costumbre de posponer las tareas que tienen que cumplir con la excusa de que se están organizando. Estoy preparando, estoy organizando todo y después lo voy a hacer, ¿no es cierto? Aunque organizarse es bueno, como estamos diciendo, es necesario, sobre todo para una persona que es perezosa porque necesita ese incentivo, tenemos que asegurarnos de no usarlo como excusa para postergar las tareas, como ya dije, ¿no es cierto? Al final de cuentas, ejecutar un trabajo cuyo resultado no nos satisface totalmente es mejor que no hacer nada. ¿Sí? Hacer las cosas más o menos es mejor que no hacer nada directamente, ¿no es cierto? Mucho más cuando lo utilizamos como excusa. El problema entonces es dejar las cosas para más adelante y la solución es comenzar ya, aunque no acabemos enseguida. Y esa es la cuestión, no siempre se acaba en el mismo momento. Las escrituras dicen, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, Romanillín 12, ¿sí? Realizar una tarea difícil ya es complicado de por sí. ¿Por qué complicarla todavía más dejándola para después? Sobre todo si es una cosa complicada, que puede llegar a traernos problemas que no sabemos, ¿no es cierto? Que pueden llegar a complicarse las cosas y demorar más todavía de lo que estábamos calculando. Mejor terminarla antes de que después. Si lo único que se consigue dejándola es prolongar la agonía, tal vez hasta llegar a no hacer nada verdaderamente. Hola Johnny, bienvenido. Un buen incentivo puede ser una lista de tareas pendientes. Estas son pequeñas cosas que les pueden llegar a ayudar a las personas que realmente tienen estos problemas. De ser posible, dividir las tareas grandes en varias pequeñas. A veces también ayuda, dividirlas por partes. Bueno, es una tarea grande. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer, quiero limpiar la casa. La podemos subdividir en diferentes periodos. No voy a limpiar la casa toda junta en un mismo día, ¿no es cierto? Sino vamos a ir organizándonos y de esa manera dejar de ser perezosos, porque también existe el tema de que muchas veces la pereza está justificada hasta cierto punto porque nos imponemos objetivos demasiado grandes de verdad. Si yo quiero limpiar la casa en todo un día, o sea, toda la casa en un solo día, es un objetivo imposible. Entonces, solo de mirarlo, la gente va a dejar de tener ganas de realizarlo. Pero si vamos subdividiendo en pequeñas tareas, el asunto se realiza mejor, ¿no es cierto? La diligencia es una disciplina espiritual. Los planes de los diligentes conducen seguramente a la abundancia, pero todos los que se apresuran llegan a la pobreza. Dice Mishlei 21 en el Pasuk 5. Es el trabajo lento, la diligencia, ¿no es cierto? Lento y constante, el que da el fruto al final. No es una cosa instantánea. Es el trabajo del jardinero, del creador, ¿no es cierto? Que planta una semilla, espera que germine, que brote y que crezca, se haga árbol y dé fruto. Eso demora bastante, ¿no es cierto? Cuando somos apresurados, distraídos y improductivos, ¿no es cierto? En realidad solo buscamos gratificación inmediata, cumplir los deseos de la carne. No estamos deseando alcanzar el objetivo de la producción de ese fruto, ¿no es cierto? Estamos deseando simple y sencillamente terminar la cosa. Entonces el objetivo pasa por otro lado en ese momento, ¿no es cierto? Y eso es el apuro de la carne. No queremos sentirnos incómodos, no queremos esperar, no queremos esto, no queremos los otros. Eso pasa también en parte por la impaciencia. Este es un problema espiritual porque es una actitud de la carne. Y elegir la diligencia a menudo significa elegir el paso difícil, el más incómodo,
¿sí? Sobre todo si tenemos la tendencia opuesta. Pero si eso es lo que Elohim ha puesto frente a nosotros para cumplir su voluntad, no es para nosotros evitarla, evidentemente. La diligencia es un hábito de la vida. Si nosotros somos muy negligentes en todo y dejamos todas las cosas así, Él nos colocará vez tras vez bajo determinadas circunstancias en las que debamos dejar la pereza y la negligencia de lado. Lo necesitamos verdaderamente a la diligencia en todo lo que emprendemos, porque si no, no seremos obreros aptos para su trabajo. ¿M? Si queremos prosperar, nosotros mismos inclusive, si queremos tener una vida medianamente digna, debemos dejar la pereza de lado, ¿sí? Inclusive para cumplir nuestros objetivos diarios más básicos es necesaria. Lo necesitamos en el trabajo, lo necesitamos en el matrimonio, en el estudio, en todo ámbito es necesaria la diligencia para no abandonar las cosas en la mitad del camino y dejar todo librado a la que te criaste. La pereza ofende a Elohim, ¿sí? Debido a que la diligencia es una disciplina espiritual, la pereza verdaderamente es ofensiva para Yahweh. Cuando nos negamos a asumir nuestras responsabilidades, eligiendo el placer personal, o sea, negarnos a asumir una responsabilidad es de por sí elegir el placer personal, ¿sí? No es que quiere decir que, dejo de hacer una cosa para hacer otra que me gusta, no. Simple y sencillamente no hacer una cosa que Yahweh nos ha pedido ya es hacer lo que a la carne le gusta, desobedecer literalmente, ¿no es cierto? No hacer nada, ser perezoso, diferentes cosas. Entonces, cuando elegimos ese placer personal en lugar de honrar a Elohim, que nos ha dado una determinada orden, estamos eligiendo obedecer nuestra carne en lugar de agradar al Altísimo. Y no podemos sorprendernos cuando otras áreas de nuestras vidas sufren, ¿sí? Esto no es el castigo de Elohim, como ya hemos hablado, es la consecuencia de un estilo de vida centrado en nosotros mismos, no va a dar frutos. Podemos entrenarnos para elegir la diligencia. En todas las pautas de comportamiento necesitamos tener un entrenamiento constante. Si podemos seguir nuestro llamado a honrar a Elohim con nuestro tiempo. Por ejemplo, eligiendo servirlo a Él con nuestro tiempo en otra cosa. Es un proceso, es un viaje, como todas las cosas. Modificar nuestras conductas es un proceso. Nunca llegamos y no vamos a llegar nunca hasta que seamos resucitados, ¿no es cierto? Entonces no tenemos una fecha límite, pero sí veremos que si perseveramos con el paso del tiempo, las modificaciones podrán ser completamente visibles hasta para la propia persona. A medida que hacemos de la búsqueda de la diligencia un hábito verdaderamente de vida, todos los aspectos de ella van a trabajar juntos para la gloria de Elohim, porque la diligencia es un buen comportamiento. Nuestro enfoque espiritual afecta realmente nuestros objetivos, y nuestros objetivos afectan a nuestro manejo del tiempo, a la gestión de tiempo que hagamos. Esa gestión de tiempo va a afectar nuestra actitud, nuestra libertad y obviamente nuestros logros también. ¿Sí? Cuando alineemos nuestros ruas con el de Elohim, la pereza se convierte en la opción más difícil, sin duda, porque hay más para perder. Cuando realmente estamos alineados con Elohim, vemos que a ese tipo de actitud, ese tipo de comportamiento nos trae más pérdida que ganancia. Entonces, cuando nos volvemos flojos espiritualmente, nuestro cuerpo en el interior se va a descomponer, quiero decir, nuestro interior, nuestro yo completo, ¿sí? Nos vamos a volver más como el mundo, porque vamos a estar más desganados, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo lo contrario de lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Cuando no estamos pasando tiempo leyendo la palabra de Elohim, adorando a Yahweh, pasando tiempo en oración, creciendo, ¿no es cierto?, en las reuniones, lo que sea edificante, nos volvemos más mundanos, no nos queda otra, o estamos en contacto con Yahweh, o estamos en contacto con el mundo, y de esa forma vamos a estar absorbiendo comportamientos del mundo, seremos más codiciosos, orgullo, vanidad, todas esas cosas nos permean en mayor medida. El templo del Adón en nuestro interior se descompone y se desmorona, ¿sí? De esa manera, cuanto más en contacto estamos con el mundo, mientras que el templo del enemigo se levanta de nuevo en nuestro interior. Nosotros lo derribamos, ¿no es cierto? Porque, decimos, acepto a Yahweh, entonces derribamos vamos derribándolo en verdad es un camino, es un proceso también, ¿no es cierto? Pero volvemos a levantarnos
a levantar ese templo de las tinieblas cada vez que nos salimos de la edificación del correcto templo. Si no estamos edificando el templo de Yahweh, estamos edificando el templo de Hasatán. No hay otra opción, ¿sí? Lo que hayamos destruido, las fortalezas que hayamos derribado, que estaban dentro nuestro cuando éramos pecadores, pueden volver a edificarse con mayor rapidez de lo que creemos verdaderamente. Si nos alejamos de Yahweh, si nos alejamos del camino, vamos a perder nuevamente nuestra cobertura y protección. Y 7 peores van a venir a ocupar el lugar libre, como Mashiach advirtió. No es diferente a cuando no cuidamos, por ejemplo, nuestros cuerpos físicos. Exactamente lo mismo. Podemos comer bien, hacer ejercicio y cuidarnos nosotros mismos y vemos el fruto de ese trabajo, ¿no es cierto? El cuerpo queda fuerte, queda saludable, está firme, resistente, ¿no es cierto? Pero cuando comenzamos a descuidar nuestro cuerpo, comemos cosas equivocadas, nos volvemos perezosos, dejamos de hacer ejercicio, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, vemos el fruto de la falta de trabajo, justamente, quedamos fuera de forma, estamos poco saludables, no aguantamos correr 5 minutos, se nota en el exterior y en el interior de la persona. Entonces, no confundamos el descanso con la pereza también. Esta es otra cosa que no se puede decir, no hay que parar un minuto. Tampoco se hay que exagerar completamente. No es lo mismo. El verdadero descanso es necesario para nuestro cuerpo. Tan importante es que Yahweh nos ha dado un día con su nombre para descanso justamente. Entonces, es muy importante y no debe ser confundido con la pereza. Es algo necesario para todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para todas nuestras partes y cosas que nos preparan para las demandas que tenemos por delante justamente. Por el contrario, la pereza es evitar esas demandas por completo, o sea, no prepararse para nada y tratar de sortearlas de la mejor manera posible. La pereza no está dispuesta a hacer lo necesario, ni siquiera lo mínimo necesario, hacer cambios en nuestras vidas, mejorar el buen trabajo que Yahweh está haciendo en nosotros, ¿no es cierto? Permitirle que avance, aún sacrificando un ratito más, por así decir, en la cama para levantarnos a orar. O sea, pequeñas cosas, la pereza nunca está dispuesta a dar ni ceder ni un centímetro. No necesitamos vivir como inquietos, como si fuéramos indefensos e inútiles seguidores de Yahshua. Podemos vivir con enfoque y con propósito, porque Él nos los da. La cuestión es que nosotros nos alineemos en ese camino. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes, entonces tenemos que levantarnos, dejar de esperar hasta sentirnos motivados, ¿no es cierto? Porque la carne nunca se va a sentir motivada, y hacerlo difícil aquí y ahora. Ese es el sacrificio que nos es requerido, ¿no? Esperar cuando tenga ganas lo hago. Nunca la carne llega a tener esas ganas. Como somos diligentes en la obediencia, es increíble, mucho más satisfactoria que se vuelve la vida. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos rendimos, dice Gálatas en el capítulo 6. Necesitamos ser conscientes de la pereza y lo destructivo que puede ser para nuestra vida y cómo puede ser un gran obstáculo para superar problemas y fortalezas, ¿sí? Son cosas que siempre deben ser encaradas rápidamente y la pereza dice, después lo hago, ¿no es cierto? Necesitamos perseverar en nuestras pruebas y no desanimarnos por lo que vemos en la superficie también. Es posible que no veamos los efectos del ejercicio de inmediato, que sintamos que no está funcionando, no está andando. Yo quería bajar 15 kilos en 2 horas, pero no es así como funciona, ¿no es cierto? Pero lo que sucede es que no podemos ver también cómo estamos siendo fortalecidos en nuestro interior. Nosotros no vemos todas las cosas que suceden en el plano espiritual y normalmente entonces como no las vemos tendemos a descartarlas como si no sucediera nada. Sin embargo, los efectos suelen ser mucho más rápidos en el plano espiritual que en el plano material o físico. Entonces, aunque no veamos esos efectos en el momento, nuestra obra, no los veamos de inmediato, ¿no es cierto? Inclusive podemos llegar a sentir que no estamos progresando en lo más mínimo, pero con él siempre hay un plan y un método, ciertamente. Muchas personas prestan demasiada atención a lo visual, a lo que están viendo en la superficie, o entonces a lo que sienten, o entonces a lo que piensan, ¿no es cierto? Permiten que ese sea su factor decisivo finalmente sobre si continuar o desistir. No veo resultados, no me siento mejor,
mejor. Me parece que no es así, entonces voy a dejar, ¿sí? Porque mi opinión mental, pero nosotros nos equivocamos siempre en cuanto a lo que vemos, porque ya digo, la parte espiritual es siempre más rápida y más importante que lo que logremos en este plano material y físico. ¿Sí? En ese momento es probable que la fortaleza de la pereza se levante fabulosamente delante de nosotros para recordarnos lo bien que se siente no hacer nada, ¿no es cierto? Descansar porque lo merecemos y etcétera, etcétera. Al hacer esto se detiene el proceso de lo que Elohim está tratando de hacer en nosotros y en la situación en general, ¿no es cierto? Algunos nunca llegan al final para ver ese proceso completado y la purificación obtenida, por eso siempre les parece que no hay ningún resultado. Pero la verdad es que desisten antes de tiempo todas las veces. Cuando Yahweh comienza algo, no se detiene hasta que se completa. Esa es su postura, porque Él es un Elohim comprometido y cumple sus promesas, ¿sí? Hasta el final. Así que cuando comienza algo en nosotros, nunca se detiene hasta que se completa. Desafortunadamente, así que cuando comienza algo, desafortunadamente, perdón, nosotros somos los que detenemos ese proceso que Él inicia, ¿no es cierto? Renunciando normalmente a la mitad de la prueba. La mitad decimos, no, basta, me cansé, esto no está funcionando, yo no veo resultados, que esto y lo otro. Sin embargo, ya que generalmente nos hemos comprometido de palabra y promesa, porque normalmente hemos ya prometido, sí vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Y aunque a pesar de que no lo hayamos hecho, de cualquier manera Él se ha comprometido a santificarnos y su palabra no volverá vacía, tarde o temprano Él completará su tarea, aunque normalmente será de una manera bastante más dolorosa. Entonces, si estamos pasando por una prueba difícil o estamos tratando de superar una fortaleza, no nos rindamos. Esa es la tendencia que tenemos. Ah, esto no funciona, entonces lo dejo y me voy a hacer otra cosa. ¿Cuándo empezaste? Hace 5 minutos. Más o menos esa es nuestra disposición que tenemos para hacer las cosas. Yahweh ha esperado miles de años en muchas cosas y nosotros a veces no somos capaces de esperar una semana. Él hará las cosas prometidas, ciertamente, pero si caemos en la pereza y la comodidad, entonces la prueba se va a volver más difícil y seremos empujados a ir más allá de lo que debíamos, incluso cuando creíamos que no podíamos hacerlo lo menos, ¿no es cierto? No podíamos hacerlo de antes, bueno, ahora vamos a tener que hacer más. Elohim nos está entrenando como un atleta corriendo una carrera. Un corredor nunca se queda en la misma velocidad en el entrenamiento, ¿no es cierto? Y un buen entrenador nunca le va a permitir permanecer manteniendo la misma velocidad, porque la cuestión es ir entrenando cada vez más. Un buen entrenador va a alentar a ese corredor a correr un poco más, a esforzarse un poco más, a alcanzar un logro más, a hacer un esfuerzo adicional, sabiendo que cuando más avanza, más fuerte se vuelve. Elohim sabe lo que está haciendo también, sabe cuánto podemos manejar y a veces nos empuja a hacer un esfuerzo adicional porque nos hará más fuertes, pero nunca nos coloca algo que sea superior a nuestras fuerzas, a las fuerzas que Él mismo nos ha dado. En la superficie esto significa que el calor puede aumentar en nuestra situación y las cosas van a ser un poquito más difíciles, ¿sí? Pero en el interior significa que estaremos siendo fortalecidos y estaremos quebrantando realmente las fortalezas de la pereza y la comodidad. Una vez que lo logramos en algo, es más fácil dedicarnos más y más a la obra del Padre. La diferencia entre pereza y negligencia o apatía. Existe una diferencia entre estos dos conceptos y que muchas veces son usados como sinónimos, pero no siempre lo son. En Ibrín 6 dice, no sean perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La palabra perezoso, que acá se utiliza, proviene de la palabra griega nosros, y describe algo aburrido, algo monótono, algo poco emocionante, algo que es lento o lánguido, ¿no es cierto? Que es una cosa medio dormida, algo que ha perdido su velocidad o impulso. Este algo todavía se mueve, por así decirlo, pero no se mueve con la misma velocidad o ritmo que tenía en un momento. Ha perdido el impulso, por así decirlo, el empuje, ese ritmo que traía, que alguna vez tuvo. Por lo tanto, esta palabra presenta la idea de que alguien que alguna vez fue celoso de algo, ¿no es cierto? Pero cuyo celo ahora se ha disipado, ha disminuido, se ha aplacado, ¿no es cierto? Y ha quedado cada vez más lánguido. Esta palabra griega, nosros, podría ser tipificada por una vela
que ya no arde con tanto brillo como solía hacerlo, ¿no es cierto? Ahora su llama se ha reducido a un parpadeo nada más de lo que brillaba originalmente. La vela todavía da luz, pero no como solía hacerlo. Esta vela, como estábamos estudiando en el tabernáculo, no ha sido despabilada. Sabemos que si no se la despabila constantemente, se le saca el pabilo quemado, la vela produce cada vez menos luz y más humo, ¿sí? Entonces la palabra Norros nos presenta la imagen de la pereza verdaderamente, más bien habla de alguien que ha perdido su celo y su intensa convicción, ¿no es cierto?, en un asunto, ha perdido, se ha desganado. Se ha ido desganando verdaderamente, ¿no es cierto? Es una persona que se ha desinteresado y cuyo celo ha sido sustituido por una postura de estar sobre el muro, ¿no es cierto? A hacer las cosas de la manera más fácil, por así decir, porque ya tiene experiencia probablemente en el asunto, entonces se esfuerza menos que en el principio. Tal vez tenga el mismo alcance de logro, pero la intensidad colocada en el trabajo no es la misma que en un principio. Dividido a esta palabra, Ibrim, que hemos leído, podría interpretarse de esta manera. Dejen de ser negligentes, dejen de actuar como quienes han perdido su entusiasmo y ahora están hundidos en un estado de aburrimiento, de monotonía, que no tienen interés. Cuando comprendemos que esta es también una de las características de la palabra perezoso, deberíamos preocuparnos, ¿no es cierto? Porque vemos que así que la pereza en el aspecto espiritual no tiene necesariamente nada que ver con la cantidad de energía que utilizamos para hacer un trabajo. ¿Sí? Como podemos ver acá. En cambio, habla de una condición interna, de una disposición espiritual. Se puede estar muy agitado, haciendo muchas cosas, pero no tener la misma agitación interna, por así decir. Aunque parezca que desde afuera se están moviendo muchas cosas, interiormente estamos atrapados en una postura neutral, ¿sí? Y no vamos a ningún lado. Algunos pueden pensar que están haciendo mucho para Yahweh, pero a él no le interesa la cantidad sino la calidad, como siempre. En primer lugar, el tipo de tarea que hacemos. ¿Proviene de él o proviene de nuestra carne? Esto es básico, sobre todo en la mayoría del mundo creyentes, del mundo de los creyentes, que siempre se la pasan buscando algo para hacer, para servirlo a él y no le preguntan nunca qué es lo que él quiere que hagamos. En segundo lugar, lo que hacemos justamente, lo que se está realizando, la acción que se edifica al cuerpo, le trae gloria a Yahweh o nos trae gloria a nosotros que parecemos muy atareados, muy ocupados. Y si es así, estamos desperdiciando nuestro aliento y tenemos que detenernos, replantear las actividades y recomenzar en el Ruach. Él no desea que hagamos grandes cosas, que levantemos mega congregaciones, que comenzamos a miles para aceptarlo como Salvador. Él quiere que fluyamos en su Ruach, básicamente, que atendamos a su voz, que hagamos discípulos, ¿sí? Mientras nos edificamos conjuntamente en la novia. Cuando el Adón nos pide que eliminemos la pereza de nuestra vida, no siempre es señal de que no estamos haciendo nada. Puede estar llamándonos a erradicar cualquier indicio de neutralidad espiritual, reclamar la posición más candente, más ardiente que teníamos todos al comenzar a caminar con Él. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, dice el Adón a la iglesia en Gigalud en el capítulo 2. Si somos serios acerca de servir y de agradar a Elohim, tenemos que ver la pereza, o sea, la falta de dedicación. No solo el no hacer nada, sino también la falta de dedicación a las cosas del Padre, que a veces el perezoso extiende a todo, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho, tanto como la negligencia, o sea, la pérdida de esa pasión, la pérdida de esa motivación interna original, la pérdida de ese primer amor, ¿sí? Como totalmente inaceptables, ambas son inaceptables. Así como vimos que la pereza se resuelve trabajando, la diligencia, la responsabilidad, la negligencia que se ha introducido lentamente en nuestra vida, ese problema espiritual puede también y debe corregirse. Podemos volver a encarrilarnos de nuevo, podemos retomar
ese ardor inicial, ¿no es cierto? Al arrepentirnos y decidir dejar la pereza y la neutralidad, podemos eliminar este obstáculo de nuestras vidas. Es una cuestión de someternos al Padre, pedirle ayuda y preguntar qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos casos. No dejemos pasar otro día sin arrepentirnos de nuestra pereza y nuestra negligencia, que nos lleva a enfriarnos verdaderamente, porque nos lleva a bajar los decibeles, por así decir, y a no fluir bien en el reino. Él está esperando ahora mismo para avivarnos nuevamente, para darnos una nueva inyección de incentivo para movernos como nos movíamos antes. La maldición sobre la negligencia. Si intentamos tener la vida más cómoda posible, vamos a actuar en contra del mandamiento de Yahshua, según el cual tenemos que perder nuestras vidas y negarnos a nosotros mismos. Yahshua dice que él solo reconoce como discípulos y seguidores suyos a los que practican este mandamiento. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice Lucas en el capítulo 14. Esto es cierto, si somos perezosos, si somos flojos, si nuestro anhelo es primero la comodidad o nuestra conveniencia, si eso nos va a impedir hacer bien la obra de Yahshua. Y si no peleamos en contra de este pecado, se nos van a aplicar las siguientes palabras de la escritura: maldito el que sea negligente en hacer la obra de Yahweh, dice irme ya en el capítulo 48. Entonces es maldición hacer el trabajo de Elohim con descuido, lo sabíamos. Tenemos que comprender que Yahweh no maldice a nadie, sino que determina un camino de bendición y uno de maldición, como ya hemos estudiado, y después nos pide que elijamos. Claramente, si elegimos el camino de la desobediencia, vamos a recoger maldición. Entonces es simple, si hacemos la obra del Padre negligentemente, nos estaremos colocando bajo maldición, una maldición que Él ha decretado. Y esto aun cuando muchos digan: Adón, Adón, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Mashiach mismo declara que estas cosas sucederán, ¿no es cierto? Lo está diciendo. ¿Será que siempre le va a pasar al otro, que nunca estaremos nosotros corriendo el peligro de que nos toque? Yo me pondría a mirar con mucho cuidado sobre qué estoy edificando, ¿no es cierto? Porque nosotros somos engañosos hasta con nosotros mismos, por la pereza y ese tipo de comportamiento. Suele ser engañoso hasta con nosotros mismos, con tal de no moverse, ¿sí? No le importa las consecuencias que podamos llegar a pagar, inclusive nuestra un daño para nosotros mismos, ¿no es cierto? Aquí vemos que muchos de los que estaban hablando están convencidos de estar edificando sobre la roca, estaban convencidos y dicen: ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo nos estás diciendo que no nos has conocido? ¿No es cierto? Él declara, y Yahshua declara justamente: nunca los conocí. ¿Sí? Apártense de mí, obreros sin ley. Entonces, si no queremos caer bajo esta maldición, cuyas consecuencias se van a revelar, ¿no es cierto?, para el resto de la eternidad, tenemos que renunciar a la vida floja y a la pereza, ¿sí? Y eso inclusive si estamos trabajando duro para el mundo. De ninguna manera es concebible para un verdadero hijo de Elohim trabajar más duro para el reino de Hasatán que para el reino de Yahweh. Eso es una de las cosas más difíciles de comprender. Sin embargo, lo que la mayoría hace realmente, dejar a Yahweh para después arreglar una adoración a mi manera, como yo digo y cuando yo digo, ¿no es cierto?, para mantener las apariencias, inclusive para aplacar nuestros sentimientos de culpas a veces, de forma que se convence de que siguen haciendo lo correcto, cuando la realidad es que Yahweh no ocupa el primer lugar en sus vidas, y en eso ya estamos transgrediendo el primer mandamiento. El resto ya ni siquiera importa, ¿no es cierto? Primero tienen que trabajar, cuidar los chicos, tener la casa, unas cuantas cosas más, ¿no es cierto? Cada uno tiene su lista, incluyendo descansar de todas esas cosas que hacen, porque también lo merecen. Entonces tal vez lean un salmo antes de dormir, con suerte. Y Yahshua fue claro, fue directo y fue cortante. Así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo.
Acabó ahí la cosa. No puede ser mi discípulo. Yo no sé bien con qué exactamente nos hemos convencido durante años de que no es tan así con nosotros, ¿no es cierto? O como para bloquearnos a la comprensión de lo que está aquí diciendo y de manera tan terminante, ¿sí? Cuando fue él mismo quien dijo estas palabras, no que lo dijo, no son nada, él lo dijo. Yo me pregunto también, ya que también leí los mismos pasajes, pero continuaba mi vida en el orden invertido, realmente me lo estoy preguntando yo también, cómo fue o qué fue lo que me convenció de esa manera a decir, no, bueno, pero no. No, una cosa así, no, ahora lo corro y no lo veo más, ¿sí? Ahora comprendo, ahora sé también y proclamo a quien quiera escucharlo, ¿sí? Que nadie que no deje el mundo por completo puede ser discípulo de Yeshua, él lo ha dicho y así esa es la verdad. Esto demuestra mucho que aun cuando lo hayan aceptado como su salvador, ya que se niegan a obedecerle, tomar su madre y seguir sus pasos, no son discípulos. Esto es importante. ¿Sí? Son salvos, pero no están santificados. Por lo tanto, serán los lanzados a las tinieblas de afuera. Que es lo mismo, que es lo que él les está diciendo y que dice a continuación de estos pasuquín que nombramos. Si no podemos abandonar nuestras demandas de comodidad, de más tiempo libre, de descanso, de lo que sea que demandamos para nosotros, siempre son demandas hacia nosotros mismos, reivindicaciones personales, ¿no es cierto?, de mejor paga, un mejor estilo de vida, o sea, lo que sea, ¿no es cierto? Si siempre estamos posponiendo la obra del Padre para después de que consigamos todo lo que necesitamos o que creemos que necesitamos, o si permitimos que esas cosas nos roben tiempo para lo mismo, ¿no es cierto? No seremos llamados discípulos de Yeshua. Es decir, podemos ser salvos, pero ciertamente no estaremos santificados, no obtendremos galardón, son todas las castigos que les resultan a estas personas, nuestras obras arderán como paja y en general las cosas no van a estar muy bien, que digamos. Los creyentes hemos recibido el mayor y el más precioso don del universo, el Ruach HaKodesh de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que nos reconecta con el Padre, pero ya sabemos que la mayoría se detiene ahí y eso menosprecia la obra de Yeshua, que hizo mucho más que traernos solo la salvación. El motivo por el cual vino a salvarnos no fue solo por misericordia, sino mucho más porque Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y eso no es para que cada uno anduviera después como bien le pareciera, obviamente, y continuaran los mismos caminos que antes los habían llevado a la perdición, porque la ley no ha sido abolida y porque esa misma ley será la que Yeshua aplique en la justicia del gran trono blanco. Por esa ley todos seremos juzgados, de manera que no puede desaparecer, ¿sí? Entonces ya sería hora de que todos abran el regalo que han recibido, porque la enorme mayoría lo ha enterrado, como dice Matías, capítulo 25, porque el reino del cielo es como un hombre que iba a emprender un largo viaje y llamó a sus sirvientes y les confió sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Pero el que había recibido uno fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Pero cuando se presentó, el que había recibido un talento le dijo: amo, yo sé que usted es un hombre exigente, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo, fui y escondí su talento en la tierra. Aquí tiene usted lo que es suyo. En respuesta, su amo le dijo: sirviente malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debiste haber depositado mi dinero en el banco para que al venir yo recibiera lo mío con intereses. Así que quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Al sirviente inútil échenlo las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. De aquí queda más que claro que los sirvientes que se nieguen a trabajar el talento recibido, un talento es una gran suma de dinero, ¿no es cierto? Eso era un talento, ¿no?, que representa justamente un gran tesoro, es decir, el ruaj en este caso, serán lanzados en las tinieblas de afuera. Y para que no hubiera ninguna duda, sigue hablando a continuación
continuación y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntarán, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? En respuesta el rey les dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, y es exactamente lo mismo, pero al revés, justamente porque estas personas no le dieron de beber, ni le dieron de comer, ni lo ayudaron, ni lo fueron a visitar, ni nada. Entonces, estas son las cosas positivas y negativas. Mashiach aquí está diciendo pero muy claramente que hay que amar al prójimo ayudándolo en lo que necesita, o sea, obras, ¿no es cierto? Obras en las cuales se muestre lo que está dentro, el motivo por el cual se hacen esas obras, el motivo por el cual se está realizando eso es el fruto del Ruach, no es la obra en sí. Sí, porque uno puede llegar a vestir a alguien de muy mala gana, ¿no es cierto? Ayudar a una persona de muy mala gana. Y no pasa por ahí, sino que justamente pasa porque esas obras son el fruto del Ruach, ¿sí? Estas son justamente ese fruto. Las personas que insisten en acomodar sus vidas, su vidita, primero tengo que acomodar mi vida antes de ocuparse la obra del reino, de levantar la casa y hago la verdadera, ¿no es cierto? No esas que agradan la carne y dicen lo que hay que hacer, no, vamos a agradarnos y hacemos lo que nos gusta, sino que tratan de edificarse a sí mismos, de ser edificados por el Ruach, cortar la carne, producir el fruto. Verdaderamente esas personas están trabajando para el reino y los que no lo hagan así serán llamados malditos y separados para ser juzgados por la ley del fuego como está escrito. Si un soldado marchara cargando con muchas cosas para su comodidad personal, nunca podría llegar a la guerra. En la mitad del camino se muere del peso que tiene. Tampoco podemos ser soldados de Yahshua HaMashiach ni verdaderos discípulos si pretendemos ir a la guerra cargando nuestra vida mundana. Ese tipo de cosas necesitamos dejarlas para atrás. No quiere decir que no vamos a seguir necesitando las mismas cosas, vamos a seguir necesitando comer y todo lo demás, pero Él se ocupa de todas esas cosas. Aparte de esto, la blandura, la pereza abren la puerta para muchos otros pecados, en verdad, que realmente nos dejan inadecuados para el servicio. Así que tenemos que permitir que las palabras de Yahshua traspasen nuestros corazones, aprender a odiar la vida floja, la pereza, sobre todo el amor a la comodidad del mundo, ¿sí? Al descanso merecido. Entonces, excusa que todos hemos utilizado alguna vez, y por fe renunciar a todo lo que nos hace incapaces para servir a Yahshua apropiadamente. Esto significa, por ejemplo, que tenemos que abandonar nuestro deseo de tener comodidades especiales, de tener una casa bonita, de tener los mejores muebles, todas esas cosas, ¿no es cierto? Porque no nos sirven, todas esas cosas alimentan nuestra carne. Para mantener a Yahshua en mente, enfocados, ¿no es cierto?, que es a quien seguimos, tenemos que arrepentirnos y seguir un nuevo camino. Existen muchas cosas que el Padre nos va a pedir que hagamos, muchas de ellas para quebrantar nuestro carácter en muchos aspectos, incluyendo la pereza. Por ejemplo, en caso de que hayamos exigido a nuestra familia o a otras personas que sirvan más de lo necesario, que den más de lo que es justo, ¿no es cierto? Esto explica, por ejemplo,
ejemplo, desde los hijos de 40 años que siguen siendo mantenidos hasta los maridos que explotan a sus esposas porque consideran que el único trabajo válido es el que ellos hacen afuera, y tantas otras situaciones, ¿no es cierto?, que son como esta. O si hemos eludido el trabajo difícil, el sacrificio, ese andar la milla extra, ¿no es cierto?, que es una de las cosas que más nos cuesta, y de esa manera hemos abandonado el camino de Yeshua. Vamos a ser llamados a reparar los daños, ciertamente, a recuperar el tiempo perdido y a desarrollar el carácter correcto, reparar todas las cosas, y ese carácter representa a Yeshua. Él nos dice, porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Esto nos muestra la verdadera gloria de Yeshua, que es por supuesto lo que nosotros debemos imitar, ¿sí? Ese esfuerzo por servir a otros, no por ser servidos, y ni siquiera por servirnos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, ocuparnos de nosotros mismos en primer lugar, o a nuestra familia. Sin embargo, el discípulo no es más que su maestro, el discípulo no es más que su maestro, ni el sirviente más que su amo. Le basta al discípulo ser como su maestro y al sirviente como su amo. La señal de que somos verdaderamente discípulos de Yeshua es que renunciamos a la vida cómoda, ¿sí?, la que nosotros creemos que es cómoda al menos, y a la vida que creemos que es la que nos da el sustento, cuando en verdad nuestra comodidad y nuestro sustento provienen de Él. En todo momento, antes, durante y después, Yahweh es quien da el sustento para todos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, dice Matías en el capítulo 5. Este amor nos conducirá por el camino de la negación, pero también del poder, la unción, la gloria de Elohim, la gloria toda para Él, ¿no es cierto? Cuando servimos a otros sin pedir nada en especial o nada innecesario, y sin esperar ninguna comodidad en sí extra, no solo estamos en el camino de Yeshua, sino que estamos unidos a Él, verdaderamente en unidad. Esta es la razón por la cual, a pesar de todo el sacrificio, no es un camino difícil en sí, pues es un yugo leve, porque lo llevamos junto con Él. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará, dijo Yeshua en Matías 10. Aquí no se refiere al suicidio ni siquiera a ser mártir, ¿sí? Aunque la forma de perder la vida puede llegar a ser literal, según las circunstancias, y de hecho lo ha sido en muchas circunstancias, como todas las cosas, cuando se debían pintar los cuadros sobre todo, sino que aquel que deja de lado lo que piensa que necesita en su vida, a eso se refiere. ¿Y eso por qué? Por su causa, por causa de Yeshua, dejarlo todo para seguirlo, como hicieron los apóstoles, ¿no es cierto?, cuando eran pescadores, largaron las redes y lo siguieron. Esa postura, ¿no es cierto? Esto no es tampoco, como muchos creen, renunciar al trabajo que ya me tenía cansado y entonces ahora me siento a esperar que Él me traiga algo nuevo, porque eso es ser aprovechado, y mucha gente lo ha hecho. Inclusive hay casos citados en las escrituras que hicieron eso, ¿no es cierto? Y Shaul dijo que no quiere trabajar, que no coma, porque estaban y que no querían hacer nada, ¿no es cierto? Entonces eso no es la cuestión tampoco. Tampoco es que, bueno, que Él venga y bendiga ahora el trabajo que yo se me ocurrió montar para sobrevivir, ¿no es cierto? Tampoco es esa la cuestión. No somos nosotros los que decidimos esas cuestiones, ¿no es cierto? Cualquier otra cosa que se haga dentro de esos parámetros tampoco será válida. El asunto es seguirlo a Él, no que Él nos siga. Sí, es lo que Él dice, no pedirle, mira, toma, acá tengo esto, quiero hacer esto, bendecilo. No pasa por ahí. Al seguirlo a Él, recibimos todo lo que necesitamos por medio de su bendición, su cuidado y su poder. Seguirlo implica disponer nuestra carne a ser sometida en el madero, día tras día, ¿no es cierto?, para que el Ruach crezca. La mayoría sale corriendo ante esta posibilidad, sin detenerse a pensar que es la misma carne la que los está haciendo correr, porque es la carne la que huye, ¿sí? Eso porque Yahweh declara que Él odia la carne. Si queremos seguirlo, evidentemente no podemos sin cortar primero con este apéndice maligno que es un ancla que nos tira para abajo.
Así que puesto que Yahshua abandonó su vida, ¿no deberíamos también nosotros poder abandonar lo que hace que esa vida tenga valor para nosotros, siendo que no podemos tener ningún otro valor fuera de Yahweh y de Yahshua? No podemos colocar un valor en cualquier aspecto de la vida que tengamos, porque eso nos sacaría nuestro foco central de Yahweh. Por lo tanto, deberíamos justamente ser imitadores de Yeshua. Y sí podemos abandonar nuestra vida, nuestras demandas y descansar en Él. Descansar literalmente y de verdad. Yeshua quiere dar ese poder a los suyos. Sí, es el poder más grande verdaderamente, es un poder mayor que el de hacer milagros, porque es su vida misma en plenitud. Entonces, ¿cómo podemos obtenerlo? Por medio de la fe en la tarea del Ruaj en cuanto a nuestra santificación. Como en tantas cosas se cometen errores, así como la mayoría de los creyentes creen que la salvación es todo y dejan de lado la santificación, que es el ejercer el poder de la salvación para la purificación de nuestras vidas, para que sean realineadas a los caminos del Padre, así también cree que la fe hace todo. Y entonces dice, basta tener fe. No, no basta. Si la fe no nos conduce a la acción, esa fe está muerta. Hubo fe en Moshe y en los israelitas que aceptaron la orden de Yahweh y comenzaron a marchar hacia el mar. O sea, hay una fe y una acción. Tiene que estar unida a la acción de operar esa fe. Sí, entonces sí, el mar se abrió en ese momento, pero no antes. Ellos tuvieron fe y la ejercieron. En cada batalla que los israelitas fueron enviados a la lucha, no se sentaron a orar y después esperaron a que Yahweh fuera y venciera. No, ellos fueron a la lucha, ¿no es cierto? Ellos tomaron las armas y realmente fueron a la lucha, avanzaron y fueron, y Yahweh los acompañó. Entonces debemos tener la fe en las promesas del Padre, orar y actuar al mismo tiempo, o sea, demostrar realmente que esa fe es real. Y las fortalezas y barreras que hay en nuestro corazón verdaderamente van a caer, aún la fortaleza de querer mantener nuestra propia vida con todas sus demandas de comodidad. ¿Sí? No tenemos lucha únicamente con los demonios de afuera, sino con las fortalezas que se levantan en nuestra carne. Como ya sabemos, es el Amalek interno, el Amalek externo, dentro y fuera. Esta batalla espiritual por la vida blanda hoy en día es mucho más importante que antes, porque ya nos acercamos a los tiempos del fin. ¿Qué sucederá con estos perezosos y negligentes cuando llegue la hora de la persecución? Ciertamente no van a estar muy bien adiestrados como para resistir esas cosas. Tenemos que dominar esta blandura, esta flojera, esta pereza, ¿sí? En el poder de la redención de Yeshua, de modo tal que estos pecados no nos causen la caída en la hora de la prueba. Bueno, habiendo ahora terminado con esta charla, ¿no es cierto? Los espero a todos en un ratito, sí, en unos minutitos en el Skype para poder charlar un poco acerca de todo lo que vimos. Shalom, hermanos, nos vemos allá.